El presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas, Rafael Ortiz Pacheco, anunció que el próximo 1 de mayo habrá un paro nacional de transportistas con el objeto de evitar que sea aprobada por la Cámara de Senadores la iniciativa que pretende sacar de circulación camiones de modelos 98 y anteriores. Veamos lo que dijo. El paro camionero que tendremos el día 1 de mayo, hasta 2 días. Los motivos, pues les vamos a dar la documentación para que se enteren a grandes rasgos, pero el motivo principal es la mala decisión que tomó la Cámara de Diputados, que de manera muy frívola y de manera totalmente irresponsable se tomó la libertad de decidir la suerte de más del 60% del parque vehicular de carga y de pasaje turismo. ¿Por qué digo esto? Esta es la tercera ocasión que lo intentan y es la tercera ocasión que vamos a pelear en que esta iniciativa no prospere. Desgraciadamente, hoy la Cámara de Diputados se tomó libertades que no le correspondían y sin hacer una mayor investigación nos dejó totalmente descalificados. Esto va a significar la quiebra inminente de todo el transportista llamado hombre camión, ya que los vehículos que se pretenden sacar de circulación van a ser vehículos de modelo 98 y anteriores de turismo y pasaje y de modelo 1993 de carga, que si vemos en el registro de la Secretaría de Comunicaciones hay aproximadamente 450,000 unidades registrados de carga, pasaje y turismo. Los vehículos que saldrían de operación son aproximadamente 350,000 vehículos. Todos vamos a salir pasado mañana a manifestarnos. León, Guanajuato es uno de los lugares que van a participar, no es el único. Van a participar estados como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Querétaro, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California. Únicamente queda un estado que es Tamaulipas, que es el que nos queda por confirmar. Con imágenes de Dani Bejar, informó para am.com.mx Jorge Andrade.